La explosión que estás a punto de ver no fue solo un ataque, fue el comienzo de algo mucho más grande. En cuestión de segundos, un solo golpe se convirtió en una reacción en cadena, iluminando la noche y sacudiendo el suelo bajo toda una ciudad. Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Fue esta destrucción el objetivo real o solo una distracción para algo que estaba ocurriendo en lo profundo del subsuelo? El cielo no les advirtió, simplemente explotó. Al principio, eran temblores lejanos en la noche, informes apagados, susurros de ataques que parecían precisos, casi quirúrgicos. Luego, algo cambió. El ritmo del conflicto se transformó. Lo que antes eran enfrentamientos cautelosos y calculados comenzó a convertirse en algo mucho más abrumador, implacable, sostenido e imposible de ignorar. Sobre Irán, el aire mismo se volvió un espacio disputado, y luego, de repente, dejó de serlo. No había ningún lugar donde esconderse. En la fase inicial de lo que se ha descrito como Operación Epic Fury, Estados Unidos y sus aliados se centraron en desmantelar la red de defensa aérea en capas de Irán. Esta red, construida durante años, fue diseñada específicamente para impedir exactamente lo que vendría después. Estaba destinada a negar el acceso, mantener a los aviones enemigos a distancia y asegurar que ninguna potencia extranjera pudiera dominar los cielos iraníes. Durante un tiempo, resistió. Pero la guerra moderna rara vez depende de un solo sistema, y cuando una capa colapsa, otras suelen seguirla. En cuestión de semanas, esa red ya no funcionaba como se pretendía. Lo que la reemplazó fue algo mucho más peligroso: la supremacía aérea. Existe una diferencia entre superioridad aérea y supremacía aérea, y no es solo una cuestión de grado, es una cuestión de consecuencia. La superioridad aérea significa que puedes operar con menor riesgo. La supremacía aérea significa que tu oponente apenas puede operar. Significa que tus aeronaves pueden moverse casi libremente, dictar los enfrentamientos y atacar donde y cuando elijas. Ese cambio lo transformó todo. El símbolo más visible de esta transformación llegó en forma de una aeronave que muchos habían considerado durante mucho tiempo una reliquia del pasado: el bombardero B-52. Introducido por primera vez durante la Guerra Fría, fue diseñado para un tipo de conflicto muy diferente: masivo, resistente y capaz de transportar enormes cargas. Nunca fue pensado para ser sutil, fue diseñado para entregar una fuerza abrumadora, y ahora, décadas después, estaba de vuelta en el centro de un campo de batalla moderno. Al comienzo de la campaña, incluso estos bombarderos se usaban con cautela. Operaban desde la distancia, lanzando misiles de crucero de largo alcance desde fuera del espacio aéreo iraní. Este enfoque minimizaba el riesgo, confiando en armas de precisión que podían recorrer cientos de millas antes de impactar sus objetivos. Era efectivo, pero también revelaba algo importante: la amenaza de las defensas iraníes aún se tomaba en serio. Luego llegó el punto de inflexión, el momento en que los B-52 comenzaron a volar directamente sobre territorio iraní, profundamente en su interior. Marcó una escalada profunda. No fue solo un ajuste táctico, fue una declaración. Significó que Estados Unidos ya no veía las defensas aéreas de Irán como una barrera significativa. Significó que los cielos sobre Irán se habían abierto efectivamente. Y una vez abiertos, los ataques se intensificaron. Los informes y las imágenes provenientes de ciudades como Isfahán pintaron un panorama de bombardeo sostenido. Las explosiones iluminaban el horizonte, no como incidentes aislados, sino como cadenas, una detonación provocando otra, lanzando bolas de fuego al aire y ondas de choque por el suelo. Estos no eran ataques aleatorios, eran golpes dirigidos a infraestructuras que habían sido cuidadosamente mapeadas y priorizadas. Isfahán, en particular, se convirtió en un punto focal. Esta ciudad ha tenido durante mucho tiempo una importancia estratégica. Bajo su superficie yace una red de instalaciones vinculadas a la producción de misiles, la manufactura industrial y, lo más crítico, el desarrollo nuclear. A lo largo de los años, Irán invirtió fuertemente en fortificar estos lugares, enterrándolos profundamente bajo tierra y rodeándolos con capas de protección. Pero las municiones perforadoras de búnkeres están diseñadas exactamente para este escenario. Cuando una bomba guiada de 2000 libras penetra la tierra antes de detonar, el resultado no es solo una explosión, es un colapso. Las estructuras se derrumban, los túneles se aplastan. Los sitios de almacenamiento quedan enterrados bajo toneladas de escombros. Y si esos sitios contienen materiales volátiles, misiles, combustible, munición, la destrucción se multiplica. Eso es lo que los observadores comenzaron a ver.
Las imágenes contaban una historia dramática a primera vista: enormes bolas de fuego desgarrando la noche, ondas de choque expandiéndose y explosiones encadenándose en rápida sucesión. Pero lo que hizo que estos ataques fueran verdaderamente devastadores no fue solo su impacto inicial, sino lo que siguió. Cada detonación parecía provocar otra, lo que sugiere que depósitos completos de munición o instalaciones de almacenamiento estaban siendo incendiados desde dentro. No eran explosiones aisladas, eran eventos en cascada, una explosión alimentando la siguiente, amplificando la destrucción mucho más allá del punto de impacto original. En cuestión de segundos, un solo objetivo podía transformarse en un infierno descontrolado que consumía todo a su alrededor. Sin embargo, por abrumadoras que fueran estas imágenes, puede que no revelaran el panorama completo. Bajo el espectáculo de fuego y fuerza, un objetivo más silencioso y calculado podría haberse estado desarrollando. Algunos analistas sostienen que los efectos más significativos de estas operaciones no siempre eran visibles en cámara. Mientras la atención del mundo se centraba en las llamas imponentes y los impactos atronadores, otro tipo de ataque, menos dramático pero potencialmente más trascendental, podría haber estado ocurriendo bajo tierra. Esto dirige la atención hacia el uso de municiones perforadoras de búnkeres, armas diseñadas específicamente para penetrar profundamente en la tierra antes de detonar. A diferencia de los explosivos de superficie, estas bombas están diseñadas para alcanzar estructuras enterradas, túneles, búnkeres e instalaciones reforzadas que de otro modo están protegidas de ataques convencionales. Cuando se utilizan estratégicamente, hacen más que destruir, remodelan el terreno mismo. Una posibilidad clave planteada por expertos es el sellado deliberado de redes subterráneas. En lugar de intentar destruir todo dentro de estas instalaciones, los ataques pueden haber estado dirigidos a colapsar entradas, bloquear puntos de acceso y aislar secciones enteras del mundo exterior. En este escenario, el objetivo cambia de destrucción a negación. Lo que está debajo permanece, pero se vuelve inaccesible, atrapado bajo capas de roca, concreto y escombros. En el contexto de materiales sensibles, como el uranio enriquecido, este enfoque presenta ventajas significativas. Destruir directamente tales materiales podría generar contaminación o consecuencias ambientales no deseadas, pero sellarlos evita ese riesgo. Efectivamente los bloquea, volviéndolos inutilizables sin exponer el área circundante a más daño. Si tiene éxito, este método podría retrasar el acceso durante meses, años o incluso más, dependiendo de la magnitud del daño y la dificultad de excavación. Tal estrategia se alinea con un objetivo más amplio que va más allá de las ganancias inmediatas en el campo de batalla. Refleja un esfuerzo por retrasar los plazos, por ralentizar el progreso en lugar de eliminarlo por completo. En el conflicto moderno, el retraso puede ser tan valioso como la destrucción. Obligar a un adversario a reconstruir, recuperarse y restablecer el acceso consume tiempo, recursos y energía, mientras reduce su capacidad de actuar en el presente. Al mismo tiempo, el alcance de la campaña parece haberse ampliado. Los objetivos ya no se limitan estrictamente a instalaciones militares. Sitios industriales, plantas de acero, instalaciones petroquímicas y centros de manufactura han pasado a ser foco de atención. Esto marca un cambio claro hacia la desgaste. En lugar de concentrarse solo en armas y defensas, la estrategia ahora incluye los sistemas que la sostienen. En el mundo interconectado de hoy, la fuerza militar depende en gran medida de la capacidad industrial. Las armas no pueden construirse sin materias primas. Los misiles requieren combustible y componentes. Los sistemas de defensa dependen de la producción y el mantenimiento continuos. Al atacar estas estructuras subyacentes, una campaña puede debilitar no solo las capacidades actuales, sino también las futuras. La recuperación se vuelve más lenta, más difícil y más incierta. Con el control del aire firmemente establecido, ejecutar tal estrategia se vuelve significativamente más fácil. Las aeronaves pueden permanecer en el cielo durante periodos prolongados, monitoreando los acontecimientos y respondiendo en tiempo real. Ya no están limitadas a planes fijos o objetivos preseleccionados. En cambio, pueden adaptarse en medio de la misión, atacando oportunidades a medida que surgen. Esta flexibilidad, descrita a menudo como selección dinámica de objetivos, representa una evolución importante en la forma en que se llevan a cabo las campañas aéreas, pero con esa flexibilidad llega una nueva capa de imprevisibilidad. Para quienes están en el lado receptor, no hay un patrón claro que seguir, ni una forma fiable de anticipar lo que viene después. Los objetivos pueden cambiar sin previo aviso, las prioridades pueden modificarse en un instante, el campo de batalla se vuelve fluido, en constante evolución y cada vez más difícil
difícil de navegar, y en esa incertidumbre reside otra forma de presión, una que va más allá del daño físico, moldeando decisiones, movimientos y resultados de maneras que no siempre son visibles de inmediato. Para quienes viven bajo las rutas de vuelo, la guerra ya no llega con advertencia, permanece, impredecible y constante. No hay patrón que seguir, ninguna hora segura en el día o la noche. Un momento, el cielo está en silencio. Al siguiente, ruge con motores y estalla en luz. La incertidumbre se convierte en su propia arma. Las personas escuchan sonidos lejanos, escanean el horizonte, intentando adivinar lo que no se puede adivinar. ¿Dónde caerá el próximo ataque? ¿Un depósito? ¿Una fábrica? ¿Una carretera? ¿O algún lugar mucho más común? El no saber pesa, convirtiendo cada minuto en un signo de interrogación. Con el tiempo, esa tensión psicológica se vuelve tan destructiva como cualquier explosión, erosionando la confianza, la rutina y la sensación de normalidad. Y aún así, Irán no ha permanecido pasivo frente a esta presión. Se han lanzado misiles, se han señalado respuestas y se han enviado mensajes más allá de sus fronteras. Estas acciones no son solo militares, son simbólicas. Sirven para mostrar que la resistencia aún existe, que el país conserva la voluntad y la capacidad de responder. Pero al compararlas con la escala, frecuencia y precisión de la campaña aérea que se desarrolla arriba, estos esfuerzos de represalia parecen limitados en su impacto. Pueden interrumpir, pueden enviar un mensaje, pero no alteran fundamentalmente el equilibrio que ha tomado forma. Ese desequilibrio revela una verdad central de la guerra moderna. Quien controla el aire controla el ritmo del conflicto. El poder aéreo no solo golpea objetivos, dicta movimientos, moldea decisiones y reduce opciones. Sin una red de defensa aérea funcional, todo en tierra queda expuesto. Los vehículos ya no pueden moverse libremente sin riesgo. Las líneas de suministro se vuelven frágiles. Los centros de mando deben reubicarse constantemente, si es que pueden operar. Incluso la comunicación se ve afectada a medida que crece el temor a la detección. No se trata solo de destrucción, se trata de restricción. El campo de batalla se reduce, las opciones se estrechan y el margen de error desaparece. En un entorno así, las discusiones sobre altos el fuego y negociaciones comienzan a surgir, no necesariamente porque ambas partes estén listas para la paz, sino porque el costo de continuar empieza a cambiar. Surgen declaraciones, a veces contradictorias, a veces estratégicas. Un lado muestra apertura a una pausa, otro lo niega, se proponen condiciones, se rechazan, se reformulan. Cada anuncio lleva su propia narrativa, su propio propósito. La diplomacia, en momentos como estos, se convierte en otro frente, menos visible, pero igualmente complejo. Las palabras se eligen con cuidado, no solo para comunicar, sino para influir en la percepción, tanto a nivel nacional como internacional. Pero mientras las narrativas chocan en ruedas de prensa y declaraciones oficiales, la realidad en el campo de batalla sigue siendo clara e inequívoca. Las aeronaves continúan sus misiones, los objetivos siguen siendo identificados y atacados. El ritmo de las operaciones no se detiene por los titulares de negociación. La guerra, una vez puesta en marcha a esta escala, desarrolla su propio impulso, uno que es difícil de frenar y aún más difícil de detener. En el centro de este impulso se encuentra una aeronave que parece casi fuera de lugar en un conflicto moderno, el bombardero B-52. No es elegante ni furtivo, no depende de la invisibilidad ni de la velocidad para sobrevivir. En cambio, representa una filosofía distinta de poder, una construida sobre resistencia, capacidad y fuerza abrumadora. Décadas después de su introducción, sigue siendo una de las plataformas más capaces para el bombardeo sostenido. Su fortaleza radica en su versatilidad. Una sola misión puede involucrar múltiples tipos de armas, cada una adecuada para un tipo diferente de objetivo. Puede atacar búnkeres reforzados, infraestructuras abiertas o instalaciones dispersas, todo dentro de la misma operación. Y como puede permanecer en el aire durante largos periodos, se convierte en algo más que un simple sistema de entrega. Se convierte en una presencia persistente, capaz de adaptarse a condiciones cambiantes en tiempo real. Se pueden asignar nuevos objetivos en pleno vuelo. Se pueden aprovechar oportunidades a medida que aparecen. Esta flexibilidad lo convierte en una herramienta no solo de ataque, sino de presión continua. Esa presión es acumulativa. Se construye con el tiempo, desgastando no solo activos físicos, sino sistemas, coordinación y moral. Cada ataque se suma al anterior, creando la sensación de que la campaña no es una serie de eventos aislados, sino un esfuerzo único e ininterrumpido. Y a medida que ese esfuerzo continúa, la pregunta cambia de qué ha sido golpeado a qué queda y por cuánto tiempo. Las próximas semanas pueden resultar decisivas para responder a esa pregunta.
Si la campaña logra sus objetivos previstos, podría degradar significativamente las capacidades que busca neutralizar, reduciendo potencialmente la necesidad de una mayor escalada. Pero la guerra rara vez sigue un camino recto, cada acción genera reacciones, cada éxito introduce nuevas variables. Siempre existe la posibilidad de que surjan nuevas fases, ampliando el alcance de maneras difíciles de predecir. Lo que ya está claro, sin embargo, es que se ha cruzado un umbral. La naturaleza del conflicto ha cambiado. Los cielos, antes disputados, ahora reflejan una realidad diferente, una donde el control ya no está equilibrado. Y con ese cambio, vienen tanto oportunidades como riesgos. Oportunidad en el sentido de libertad operativa. Riesgo en el sentido de que dicha libertad puede acelerar los resultados, para bien o para mal. Momentos como este son raros en la guerra, marcan puntos de inflexión donde las dinámicas de un conflicto se redefinen. Estrategias que antes parecían cautelosas se vuelven agresivas, limitaciones que antes restringían la acción comienzan a desaparecer, y en su lugar emerge una nueva fase, una que tiene su propia lógica, su propio ritmo y sus propias consecuencias. Por ahora, las señales más visibles de esta transformación son los destellos en el cielo nocturno, las bolas de fuego que se elevan sobre ciudades como Isfahán, los ecos de impactos que se sienten a kilómetros de distancia. Pero esas imágenes, por dramáticas que sean, representan solo la superficie. Debajo de ellas se encuentra un cambio más profundo. Uno que se desarrolla de forma constante, moldeado por decisiones, capacidades y la mecánica implacable de la guerra moderna, y esa historia más profunda aún se está escribiendo, en silencio, de manera continua y con implicaciones que pueden extenderse mucho más allá del momento presente. Quédate con nosotros mientras revelamos cada detalle explosivo. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas la historia completa detrás de estos impactantes acontecimientos.